Bienvenidos a mi canal Iñaki Carmona Misterio Conciencia. Hoy voy a hablar de un tema que está poniéndose en la actualidad. Hay muchos influencers, youtubers de diferentes signos, introduciendo y polarizando un mensaje que está en la sociedad y que si ya estamos demasiado polarizados por la ideología que pongo por delante, que yo no sigo, o sea, jamás he votado. Bueno, voté una vez, llegada la democracia, y no he vuelto a votar por motivos personales. No sigo ninguna ideología. Creo que la única revolución pendiente es la reevolución de las conciencias. Y si me permitís, voy a leer unas notas introductorias para aclarar conceptos relacionados con el título de este documental, relación de la geopolítica, del esoterismo y de los movimientos neomodernos en relación a todo esto. Hay tal confusión que eso se deriva de la ignorancia, el desconocimiento del verdadero sentido de la tradición. Hay que decir también que la palabra esoterismo es una palabra autobús, es una palabra que todo el mundo se sube en ella y se baja donde quiere. Algún día lo aclararemos en mayor profundidad. Nosotros, y al final de este documental o reportaje voy a hacer una especie de exposición mía personal, estamos realizando una serie de retiros, los llamamos retiros de Ulises, donde hacemos unas convivencias, donde visitamos determinados espacios y donde damos talleres y reflexiones sobre las verdaderas enseñanzas de la tradición, que para nada tienen que ver con la geopolítica ni con todo esto que os voy a contar. Cuando voy a hablar de la relación de determinados movimientos, todos van a ser aludidos: la francmasonería, la neoderecha, el Volkic. Es decir, vais a ver que está todo entremezclado y si no hago una nota aclaratoria no lo vais a entender. Mirad, en la extrema derecha, o lo que vendría a llamarse las derechas radicales, existen diversas tendencias o corrientes ideológicas que están influenciadas por el esoterismo. Puedo citar a la nueva derecha y su neopaganismo, los antimodernos o la derecha subversiva italiana de los años de plomo y su tradición esotérica teorizada por el metafísico Julius Evola. Hay que decir que el fascismo tuvo en su primer tiempo una acogida favorable en medios masónicos, curiosamente, por razón del anticleraquismo exhibido por el movimiento fascista. Además, la francmasonería italiana, heredera de los ideales del Resurgimiento, era más bien nacionalista, lo que favorecía todavía más el acercamiento de los masones italianos atraídos por el fascismo, creyendo que Mussolini restauraría la grandeza de Italia. Algunos de ellos llegaron incluso a formar parte de los primeros fascistas, pero pronto se decepcionaron tras los acuerdos de Letrán firmados por el gobierno fascista con el Papa. Bien, a pesar de ello, la masonería fue prohibida por el régimen en 1925. Hay que decir también que existen todavía movimientos que han ido evolucionando en los márgenes del neofascismo, como el nacionalismo revolucionario, y próximos al movimiento racial llamado Volkic. Esto va a salir muchas veces, el tema del Volkic. Esta corriente es una forma de movimiento racial neopagano presente en Alemania y Austria durante la segunda mitad del siglo XIX. El término Volkic, intraducible en castellano, lo es a menudo por racista. La raíz Volk significa pueblo, pero su sentido va más allá de lo popular en una acepción congénicamente étnica. Puede ser entendida como nostalgia folclórica y racista de una prehistoria alemana ampliamente mistificada y mitificada. Esta corriente abigarrada, extrayendo sus referencias en el romanticismo, en el ocultismo y en las primeras doctrinas alternativas, medicina, naturismo, vegetarismo, etc. Y finalmente lo mezcla todo en un cóctel con las teorías racistas. La reconstrucción de un pasado germánico ampliamente mitificado, alejado a los Volkics de las religiones monoteístas, tratando de recrear una religión pagana puramente alemana. Bueno, tenemos que decir que este tipo de nacionalismo, de tipo espiritual religioso, que mezcla, pues claro, mitologías y también muchos movimientos irracionales,
surge y se fabrica y da aportación a la política, culturas religiosas minoritarias, y estos vínculos han sido reconocidos como consecuencia por militantes de extrema derecha. El militante nacionalista revolucionario, actualmente en el Frente Nacional, Christian Bouchet, siguiendo al teórico español de extrema derecha, Ernesto Mila, ha mostrado de manera concluyente la existencia de un punto de convergencia entre los medios ocultistas y los medios prenazis y luego neonazis. Nuestros dos autores ven en efecto similitudes muy fuertes entre las tesis de ciertos neonazis ocultistas, Sabriti Devi, Miguel Serrano y las tesis teosofistas. Sacan también a la luz el hecho de que Rudolf von Svoboda, es decir, el fundador de la Sociedad Thule y por otra parte masón, extrañas mezclas todas, y Serrano fueron publicados por Ediciones Teosóficas, otra extraña mezcla. Vamos a ver siempre continuamente las mistificaciones en torno a todo esto. Vamos a buscar notas tomadas que me parecen resumibles e interesantes. La tradición. La palabra tradición va a tomar su sentido esotérico y moderno, apareció bajo la influencia de la sociedad teosófica. Designar o designa a una filosofía perennis ampliada a las dimensiones de todo el universo espiritual de la humanidad. Guénon, que se moverá durante largo tiempo entre los medios ocultistas, al menos hasta comienzos de los años 1920, retomará el concepto de tradición bosquejado por sus predecesores ocultistas, pero transformándolo de tal manera que englobará todas las tradiciones y religiones de la humanidad. De un cierto modo, vendrá a poner orden en esa teoría afirmando la existencia de una tradición primordial. Guénon, de alguna manera, ignora o menosprecia a la vez a los autores de la teosofía clásica. La tradición hermética, el paracelsismo, el mundo germánico, totalmente les extraño, esto es verdad. Lo que él llama hermetismo representa para él una forma inferior de conocimiento. En eso estoy de acuerdo con él. De hecho, el concepto de tradición primordial aparece en su obra hacia 1920. Según él, la tradición primordial es la fuente primera y el fondo común de todas las formas tradicionales particulares. Esto es verdad. En este sentido se inscribe también en la filiación de la ciencia cristiana nacida en el siglo XIX. Bien, vamos a seguir tomando notas. Una franja de la extrema derecha ha desarrollado un discurso abiertamente antimoderno. Estos partidarios de la antimodernidad, cuya historiografía se escribe en la más amplia de los filósofos de la crisis, Sprenger, Martin Heidegger, Valery, José Ortega, bueno, muchos. Es una nebulosa ideológica que cubre un panel que va del pesimismo cultural al neotradicionalismo de un Nietzsche, curioso, hasta los tenientes de la tradición. El tradicionalismo es una corriente de pensamiento de la que ciertos actores importantes que la constituyen provienen casi todos de la extrema derecha, como el italiano Claudio Muti, el ruso Alexander Dugin y los ingleses Mitchell Walker y Derek Holland, entre otros muchos. La orientación radicalmente antimoderna de sus textos es indisociable a la voluntad de restaurar el espíritu gibelino. Ébola, siempre hay que evitarle, oponía el ideal del imperio a los intereses de la Iglesia. Esta inclinación en favor de un modo o modelo imperial explica el compromiso de los nuevos tradicionalistas. Hay que decir que estas corrientes mezclan las influencias tradicionalistas como el nacionalismo, el pensamiento revolucionario conservador, el neofascismo, el nacional bolcheviquismo, incluso con referencias no nazis, en fin. El encuentro de todos estos diferentes cócteles pues va a dar al nacimiento de un esoterismo tradicionalista extrema derecha cuyo contenido es abiertamente contrarrevolucionario. La doctrina tradicionalista promete una concepción organicista y jerárquica de la sociedad. Dicha concepción es inseparable de un ideal monárquico o realista y de una nostalgia de la civilización cristiana que implica un total rechazo de la democracia liberal. Bien, sigamos. La sociedad de los tradicionalistas es concretamente una sociedad paternalista, incluso patriarcal, conservadora y jerarquizada,
estructurada sobre la idea del origen divino del poder. En efecto, el poder viene en estos discursos de Dios, pero sociológicamente viene de la paternidad. La autoridad paternal es vista como el arquetipo del poder político, porque la familia es el arquetipo de la sociedad. Este punto de vista era ya sostenido por los pensadores contrarrevolucionarios. No obstante, una vez más es René Guénon quien lo adapta a nuestra época. Desde 1924 escribe lo siguiente: lo que llamamos una civilización normal es una civilización que reposa sobre principios, en el verdadero sentido del término, y donde todo es ordenado y jerarquizado en conformidad con estos principios. Sigamos. Y vamos avanzando. El tradicionalismo, en primer lugar, ha sido utilizado por la nueva derecha para construir o reconstruir un paganismo indoeuropeo o una espiritualidad típicamente europea. De este modo, Guénon, autor finalmente convertido en musulmán, fue utilizado a través de sus textos sobre la espiritualidad hindú, y ahí empiezan a incluirse nuevos elementos en estas concepciones. Los neoderechistas han experimentado siempre debilidad especial por los tradicionalistas no cristianos. Algunos piensan que la tradición es tradición cristiana, y aunque a veces hace incursiones en el movimiento esoterista, estos movimientos neoesoteristas de filiación ideológica, no hay una identificación, luego explicaré. Para los cristianos. Évola es uno de los raros tradicionalistas que ha sabido presentar Julius Evola. Una exposición clara de las doctrinas orientales, en particular del budismo, del tantrismo, ya que, contrariamente a otros tradicionalistas que se interesaban por los diferentes monoteísmos, él prefirió inclinarse por las diversas formas de politeísmo o religiones no abrámicas. El discurso corresponde a la teoría de los ciclos, enunciada por el mismo Julius Evola y René Guénon, para los que el mito del progreso es el último ídolo de una civilización materialista en completa degeneración espiritual. Dicha teoría radicaliza la crítica del progreso en la medida que ve el declive en toda forma de progreso. No obstante, guarda un aspecto determinista, en este caso conservando la idea de que la humanidad se dirige necesariamente en un sentido determinado. Esta visión es involutiva. La edad de oro queda forzosamente detrás nuestro y nos dirigimos hacia lo peor. La teoría de las 4 edades está presente, ya la vamos a recordar también en la obra de Siodo, así como la de la tradición hindú difundida en Occidente por Guénon. La edad de oro, el Satya Yuga, la edad del ser, luego la de plata, el Tetra Yuga, la edad de la madre, la edad de bronce, el Vapara Yuga, en fin, hasta llegar finalmente a la del Kali Yuga, la edad oscura, correspondiéndose a la última edad que se corresponde con esta. Son pues tributarios del muy importante libro de René Guénon, La crisis del mundo moderno. Algunos ebolianos, próximos a corrientes identitarias, misófobas, rechazan el Islam, en nombre de la defensa de los valores europeos. Lo que no es sorprendente por otra parte. Es preciso no olvidar que en efecto Évola fue un antisemita y que colaboró en las investigaciones raciológicas alemanas, aunque condenó el racismo biológico de los nazis. Bueno, Guénon profesaba muy poca simpatía por las civilizaciones sinalfabetos de África. Pobre Guénon. Y de las Américas. Pobre Guénon. El interés por las civilizaciones amerindias le llegó por los textos de Schuon. Pero esto es otro cantar. Vamos a seguir avanzando, que os va a interesar. Estoy intentando hacer abuela pluma donde nos situamos para luego daros mi discurso. Aquí tenemos, mirad. También hay que citar, obviamente, al pensamiento de Alexander Dugin. Está fuertemente influenciado por las ideas eslavófilas de la Iglesia Ortodoxa, es decir, Moscú, considerada como la tercera Roma. Pero asimismo no deja de estar marcado por los textos de esoteristas tradicionalistas antimodernos occidentales como René Guénon y Julius Evola, a pesar de que Évola haya despreciado profundamente a los pueblos eslavos. Esto es así. Dugin ha mezclado
pues sus tesis geopolíticas y su euroasiaísmo o euroasismo, es decir, él siempre está en el espacio, bueno, luego hablaremos, en el espacio vital, es la expansión natural de Rusia hacia Asia, pero también un poco influido por otras teorías también hacia el núcleo de Alemania, eso ya lo veremos. Bueno, Dugin maneja un cóctel de ideas peculiar, no solamente hace referencias esotéricas, en particular a la hiperbórea, a la dafia hiperbórea del esoterista rumano Vasili Lovinescu, a la doctrina de las rafas de la fundadora de la Sociedad Teosófica Elena Petrova Blavatsky. Hay que decir que Hiperbórea es un continente mítico como la Atlántida, que habría existido a nivel de círculo polar ártico. Y en la mitología griega el término hiperbóreo se relaciona con un pueblo mítico que vivía en los continentes septentrionales del mundo conocido. Este mito se encuentra muy presente en la literatura antigua y en autores como Goethe o que confunde. Goethe lo confunde con la Atlántida. En los albores del siglo XX, algunos esoteristas rafistas han hecho de este continente mítico el lugar del nacimiento de la raza blanca y de la tradición primordial. Seguimos. Bueno, hay que decir también que Dugin, en una entrevista mantenida en 1995, afirmaba que Alemania y Rusia serían las potencias supremas de una Eurasia unida que se extendería de Dublín a Vladivostok. Vale. Luego aparecen, como veis, aquí está todo mezclado, masones, fascistas, derecha, bien, nacionalistas, neopaganismo, cristianismo tradicionalista, islam esotérico. La ilomafilia, exhibida por Dugin, está en el origen del rechazo de las tesis duginianas por la corriente conocida en Francia bajo nombre de identitarios. Estos defienden un etnocentrismo y una misofobia radical. Los identitarios, teoría que se estructura en base al área de implantación histórica de los indoeuropeos, es decir, la raza blanca, como lo muestran los diferentes artículos publicados por Pierre Val en la revista Tierra y Pueblo, creo que era, en fin, él habla de un continente prácticamente o étnicamente homogéneo. ¿Y cómo se llega a esto? Te está hablando que son textos que ellos en sus revistas lo mezclan con todas estas filosofías anteriores. Los identitarios defienden, por último, la idea de una guerra étnica existente, por un lado, entre los musulmanes y los jóvenes de los suburbios salidos de la inmigración afro-magrebí, y por otro, los europeos asediados y manipulados por las élites mundialistas. Bueno, hay que decir que esto, hay poco yo no da cosecha, tuvo que ver mucho con el acoso al desaparecido Papa Francisco, el cardenal Burke, que enlazó con sectores tradicionalistas de la Orden de Malta, hicieron una alianza. A ver, recapitulemos. Trump llega al poder por los pentecostales, que han crecido muchísimo. Los pentecostales es un movimiento muy religioso que fundan el liberalismo, la relación directa con Dios, sanciona de alguna manera el capitalismo desde una órbita religiosa. Bien, este neocon, Trump tuvo que buscar aliados naturales y los encontró en un arzobispo católico que fue el que más resistencia hizo al Papa Francisco, como fue Burke. La Iglesia Católica norteamericana es la que más dona también al Vaticano, con lo cual tiene mucha influencia. Y le hicieron la vida imposible al Papa Francisco. De hecho, Bannon, el ideólogo de Trump, y este cardenal Burke y Trump crearon una especie de think tank para crear un vivero de nuevos líderes europeos influidos por este idealismo y esta lucha, este espacio vital. Date cuenta que la Iglesia Vaticana hoy en día es la única organización que está implementada prácticamente en los 5 continentes y es un lugar natural a colonizar. Bueno, desde su concepción, claro. Vamos a hablar de otras cosas y vamos a terminar todo esto. Bueno, los Volkis, volvemos a los Volkis, representan una corriente de pensamiento aparecida en Alemania y Austria durante la segunda mitad del siglo XIX. La raíz Volk significa pueblo, pero su sentido va más lejos del de popular y nación, con un marcado aspecto comunitario y orgánico.
Los Volkisch son en parte los herederos de Johann Gottfried von Herder, para quien el nacionalismo debía tener fundamentos étnicos y culturales. Esta corriente abigarrada y racionalista, que extrae sus referencias en el romanticismo, en las primeras doctrinas alternativas, medicinas alternativas, naturismo, vegetarismo, etc., en los discursos antimodernos y también en las doctrinas racistas. Los adeptos de esta primera síntesis van a entrar en relación durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX con los medios esotéricos. Esto ya nos metemos ya en harina, para entender la historia contemporánea. A lo largo del movimiento Volkisch, los ariosofistas mezclaron nacionalismo Volkisch, pesimismo cultural, racismo y especulaciones ocultistas. Profetizaban y trataban de justificar la dominación futura de los germánicos sobre el mundo. Según Georg Morse, el partido nazi era una estructura Volkisch. Hay que saber que la relación del partido nazi y el grupúsculo llamado Volkisch en Múnich, la célebre Sociedad Thule, también son muy estrechas. Dicha asociación era por su parte la emanación bavaresa de otra estructura más importante, la Orden de los Germánicos, fundada en Berlín en 1912 por el antiguo teórico racista Theodor Fritsch. Hay que decir también que estaría por allí la Liga del Martillo. La German Order era sobresalida de una rama alemana. En fin, ahí se mezclan muchísimas movimientos que van confluyendo en el movimiento nazi. Esta sociedad se convirtió muy pronto en una especie de secta. Estamos hablando de Thule. Creó otra orden, la Armene Orden, que cristalizó los discursos pangermanistas y místicos, y fue también el inventor del fantasioso alfabeto rúnico de 18 runas, el sistema armanista. En fin, estas runas, Lis, uno de los fundadores, decía que había descubierto gracias a una revelación espiritual, etcétera, etcétera. Bueno, las tesis de los Volkisch estuvieron influenciadas por las de la más grande sociedad ocultista de la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad teosófica. Otra vez volvemos a la aristócrata rusa Blavatsky. En este mismo sentido, ciertos ariósofos y Volkisch creían que la Biblia había estado originalmente escrita en alemán y veneraba en un susodicho antiguo dios solar germánico, Christ, que fue, según ellos, transformado en Cristo por los cristianos. La Virgen María pasaba a ser, en este tipo de discurso, la madre de los arios. Por otra parte, ciertos Volkisch pensaban y escribían que el aniversario de Cristo escondía, de hecho, la celebración del retorno de Baldur, divinidad luminosa germánica, de vuelta del reino de las tinieblas. En realidad, este Christ fue inventado por los evangelizadores del siglo XI, que redactaron una versión épica de los evangelios con el fin de convertir a los sajones, y Jesús devenía en un príncipe germánico, sus discípulos eran vasallos y la boda de Caná un festín guerrero. Bueno, infumable. Una parte del mito ocultista, bueno, volvamos, esto no me interesa. La sociedad Thule no había sido una sociedad secreta, no lo había sido, provista de extensos poderes, tal como gustan escribir nuestros adeptos a esta literatura pseudo-esotérica. Ellos abogaban por una Alemania fundada en la raza, en la tradición ocultista precristiana. Esa es la verdad. Se ha demostrado, sí, se está viendo un grupúsculo político-cultural de extrema derecha con ideas racistas, nacionalistas, anticomunistas y antisemitas, utilizando elementos ocultistas. Esto está clarísimo. Es posible que el racismo haya querido crear una suerte de monoteísmo, esto es verdad, germánico, influenciado por ciertas corrientes racistas y nacionalistas del protestantismo alemán. Hay que recordar el sínodo marrón, que era un sínodo donde casi todos los pastores iban vestidos, se llama sínodo marrón porque iban vestidos prácticamente con la casaca nazi. O sea, sancionaron el régimen nazi. Los ultrafinalistas, a ver, bueno, aquí se habla, esto es muy curioso porque los nazis, ya hemos dicho que todos estos movimientos, que fuera toda la que la hicieron, el holocausto y todo lo demás, supremacistas, racistas, pero sí que infiltran algunos elementos, como por ejemplo, es reconocido que los nazis eran fervientes defensores de la naturaleza de los animales, que hicieron aprobar leyes limitando el derecho a la caza poco tiempo después de nada más llegar al poder.
y además veían que la naturaleza y el hombre, bueno, había una íntima conexión, eso son herencia o influencia de esos movimientos esotéricos naturalistas, donde la visión del mundo Lafi pasa a ser que el hombre es un elemento más de la naturaleza y que cuando se sale de ese antropocentrismo y se va pues, a otros ámbitos que no son la naturaleza, pues el hombre se convierte en un mero animal. Yo lo dejo ahí, lo que ellos creen. Hay que decir también que en un momento dado, bueno, es que esto no me interesa nada. Por corregir conceptos, y vamos terminando, y ahora doy mi apreciación. Carl Maria Gilligut era un oficial austriaco. Este se dice que fue el que influenció en Hitler, pero lo vamos a corregir. Bueno, Gilligut era un oficial austriaco que terminó su carrera con el grado de teniente coronel, se movía en los medios volquis, fue durante largo tiempo francmasón, curioso. Conviene no olvidar que en Alemania y Austria las logias masónicas a menudo eran conservadoras, y fue durante esta época y en paralelo a su carrera militar, el propio este personaje, un autor ocultista, publicó diversos libros del género ocultismo-paganismo, así como poemas épicos y simbólicos. Influenciado por Liszt, se acercó a comienzos del siglo XX a la Ordo Novi Templi de Georg Laff von Lienfeld. Desde esta época, Gilgut creía que él era un rey mago, defendiente de una tribu sagrada y poseedor de dones psíquicos. Todas estas fantasías sumieron en la locura a su mujer, que acabó en manicomio. Al cabo de unos 3 años dejó su país para irse a vivir a Alemania bajo el nombre de Geistor. Allí fue presentado a Himmler en 1933, que pronto cayó rendido ante sus encantos. En 1934 lo promovió a coronel y más tarde a general de las SS, de masón a general de las SS. La mala digestión de estas cosas. En noviembre de 1933, Gilgut fue nombrado a la jefatura del Servicio de Estudios Prehistóricos de la SS, antes de ponerse a trabajar por la Ahnenerbe, instituto gracias al cual Hitler creía poder valerse para crear una sociedad germánica. Bueno, Gilgut no fue este artista Hans Klocker el que diseñó los famosos anillos de la SS, sino que fue este Gilgut, unos anillos rúnicos hechos de cabeza de muertos, y también elaboró diversos rituales, en particular uno de los matrimonios destinados a los miembros de las SS. La Ahnenerbe, hay que citarlo también, fundado en 1935 por Hermann Weyl, un paleontólogo germano-holandés de tesis próximas a los volquis. Bueno, esto pasó rápidamente a estar bajo el control de las SS, y a pesar de los esfuerzos de Hitler por desarrollar este instituto, que comportaba más de 70 células de investigación, ojo al dato, Hitler lo criticó violentamente en 1936 en un discurso en Nuremberg, donde él se burló de todas estas viejas lunas. Nosotros no tenemos, este es Hitler, nosotros no tenemos nada que ver, retumbó Hitler, con aquellos que solo entienden el nacionalsocialismo en términos de rumores y sagas, que lo confunden con demasiada facilidad con vagas frases nórdicas y que conducen ahora a sus búsquedas e investigaciones sobre los motivos de una mítica cultura atlántida. Curioso. Bueno, el Ahnenerbe tenía un número importante de investigadores que provenían de esos medios volkisch y numerosos arqueólogos alemanes. Bueno, ahí no nos vamos a... Bueno, el médico personal de Hitler, Felix Kersten, ha escrito sus memorias que Himmler deseaba restaurar los cultos germánicos, más de lo mismo. Pero esto es curioso, trato. Himmler se dio cuenta de que en su estrategia ocultista, estrategia en contacto con los mundos superiores, no habían incluido un poder. Al excluirle, no habían llegado a sus fines. Esto es muy desconocido. ¿Y qué hace? Hace liberar al fin de sus días a 27 sacerdotes religiosos de un campo de concentración para que rogaran por él al término de la guerra, porque se habría equivocado. Cuidado, no en su diario, no en lo que había hecho, sino en su propósito, no incluir a otras fuerzas de ese orden natural universal. Todo esto, vamos a decir también, como hemos visto, todo se entremezcla, y cuando no hay una
seriedad, una estabilidad y una buena digestión de todos estos pues sujetos, mezclas, trasvases entre unos y otros, de conceptos. Por ejemplo, el famoso libro El retorno de los brujos, que se hizo prácticamente un bestseller, contiene un montón de imprecisiones y ha influido muchísimo. De hecho, se vuelve a reeditar libros y libros y libros que por ignorancia, desconocimiento de lo que es la verdadera tradición y el verdadero esoterismo, pues siguen replicando estos mitos. Entre ellos, el retorno de los brujos, a fe de algunos miembros, en fin, por ejemplo, Hasofer, bueno, en fin. Dicen que Hasofer había sido iniciado en una de las más importantes sociedades secretas budistas, que se había comprometido en caso de fracaso de su misión a cumplir el suicidio ceremonial, bueno, en fin. Pero hablan, por ejemplo, de Brill. Brill jamás existió. Lo habréis visto en muchos libros. La sociedad Brill, aquí lo ponen muy bien, aunque bueno, no me quiero extender yo en otras aportaciones. Pero bueno, la sociedad Brill es una serpiente de mar de este tipo de literatura, total. Esta sociedad secreta berlinesa no ha existido jamás, salvo quizá en la mente de Bergier y Powell, que son los actores de Retorno a los Brujos. Una parte de sus atribuciones viene de una novela publicada en 1870, La raza futura, de un escritor británico. Este autor hace del Brill una forma de energía poseída por una raza que viviría en las profundidades de la Tierra. Es muy probable que este autor inglés, que influye en los autores Retorno de los Brujos a la vez, haya retomado del ocultista francés Dacoliot, bueno, estas ideas. De esta invención novelística se pasa a una hipotética sociedad secreta real que maneja una energía que influye también en la técnica del desarrollo de los cohetes y la aeronáutica avanzada de los nazis. Infumable. Es por otra parte interesar, constatar que tal, sí. Jamás se ha verificado la información. Este autor es muy bueno, tiene toda la razón. Además, nuestros autores, los de Retorno a los Brujos, daban cuenta incluso de la presencia de monjes tibetanos en Berlín, ahora lo explico, cuando la caída del régimen o de la asistencia de tibetanos vistiendo el uniforme nazi. Según las distintas versiones, se llegó a hablar de vínculos secretos entre el Dalai Lama y los nazis, infumable, establecido cuando la expedición etnográfica al Tíbet de la SS en 1938-39. Estas hipotéticas prácticas mágicas tibetanas llegaron a formar un núcleo común de la literatura ocultista del siglo XIX y comienzos del XX. Los esoteristas y ocultistas occidentales, entre ellos Blavatsky y su Sociedad Teosófica, así como Alexandra David Neal, han jugado un papel importante en la difusión de esta moda, eso es verdad. Ellas dos han considerado y presentado el subcontinente indio y el Tíbet como el refugio de una tradición esotérica perdida de Occidente. Vale, hay que decir que los científicos del Instituto Anne Werber organizaron una expedición etnológica siguiendo las obsesiones de Himmler a todos estos lugares de esta mítica civilización desaparecida, buscando los orígenes arios, y su instigador, que fue el etnólogo y cazador Ernst Schaffer, rechazó, sin embargo, incluir en la expedición, como Himmler exigía, un runólogo, un prehistorador y un especialista en religiones. Es probable que estos... probable no, y aquí termino ya. Termino, me queda una cosa, que estos supuestos monjes budistas, que no lo eran de las regiones asiáticas de Rusia, que se habían incorporado a defender Berlín y por eso aparecieron formando parte del uniforme nazi. Esto es lo más plausible. Pues Karl Haushofer, que era un geopolítico orientalista interesado por las civilizaciones india, tibetana, birmana, etc., y se movía en el seno de la Revolución Conservadora. Bueno, la Revolución Conservadora quiere decir que era una corriente de pensamiento que dominó el clima cultural de la derecha alemana entre 1918 y 1933 en oposición a la República de Weimar, ¿no? Se caracterizaba por el rechazo a la democracia y al parlamentarismo, entre otras muchas cosas. Bueno, este profesor de la Academia de Guerra fue el que creó lo de la idea del Lebensraum, el espacio vital de cada pueblo. Es un espacio natural que si te retraes pierdes ese poder, además que te dan esas fuerzas suplementarias esotéricas. Y esto ha influido en todas las corrientes geopolíticas. ¿Y por qué ha influido? Pues aquí también lo dice muy bien.
Se dice, por ejemplo, voy a contar la historia de este hombre, que en 1904 era profesor de la Academia de Guerra, que en esa calidad se ha enviado de Alemania a Japón para modernizar el ejército de ese país, y a su vuelta en Alemania participa en la Primera Guerra Mundial. Se convierte en profesor de geografía, etcétera, etcétera. Claro, su mujer era judía, entonces cuando Hess cae en desgracia, que era su mentor, su protector, y se va a Gran Bretaña, Sofer pierde su protección, su hijo Albert participó en la tentativa de asesinato a Hitler, con lo cual es ajusticiado. Albert fue ejecutado, su padre fue deportado a Dachau y bueno, terminó suicidándose y demás. Hay que decir que sí es verdad que durante el siglo XIX, esto es importante, está hablando de un estratega geopolítico y influyó mucho en su época. Bueno, sobre la base de esta concepción mágica de la realidad, se influyó muchísimo en una o dos generaciones que estrecharon vínculos en toda Europa, incluida Gran Bretaña con los círculos esoteristas alemanes. Prácticamente la cultura esotérica, las órdenes herméticas y los servicios secretos ingleses y alemanes estaban totalmente permeabilizados por compartían ideología, vamos a decirlo claramente. Y una concepción, sus dirigentes tienen esta concepción de un orden extranatural que natural. Esto, para que veáis el peligro de que una mala digestión de las teorías esotéricas tienen su impacto en el mundo tal como vivimos. Hitler y una parte del grupo dirigente nazi se hizo en el marco de esta cultura ocultista, esto es verdad, y inventar una estrategia derivada de esta cultura, el rescate de la sabiduría aria, etcétera, etcétera. Y él entra en guerra en la convicción de que Inglaterra, gracias a estos lazos, no iba a entrar en guerra, curioso. Y después decir, hasta aquí voy a leer. Bueno. El caso es que, como vemos, hay una mistificación, un trasvase, una mala digestión de todos estos fenómenos. La tradición primordial es una enseñanza, un poder que Dios confiere en la tierra para la realización de su voluntad en el mundo. Es una ciencia del ser que no tiene nada que ver con la castalia ni con el devenir de la historia. La historia es el recipiente donde suceden los hechos fundamentales que son la evolución de una conciencia. No me voy a extender, porque no es ni aquí ni el lugar, decir que nosotros en unos retiros, ahora tenemos uno en agosto, sobre el 20, 21 o 22, en Galicia, vamos a sitios, lugares de poder, lugares druídicos, donde en ese ambiente, en ese aula natural, nosotros damos talleres sobre lo que es el verdadero esoterismo, la relación de la biología, la relación del cosmos y la mejora del ser humano. Dejamos atrás todas estas influencias que al final confunden al ser humano, lo mantienen en la confusión, y como decía un verdadero practicante y maestro del budismo, Fen Shinto, que fue uno de los pocos pacifistas en la época imperial de la Segunda Guerra Mundial, donde era una sociedad muy tradicional, y que también lo era, pero era pacifista, de una mentalidad esotéricamente liberada. Este monje, que fundó un movimiento del budismo Fen Shinto, él hablaba, sí que fue a visitar, por cierto, a esos superiores desconocidos de Mongolia, recibió una serie de revelaciones sobre la constitución del ser, sobre la constitución del cosmos. Él tenía el don de la profecía, además aventuró lo que iban a ser todos los conflictos del siglo XX, más los que iban a venir detrás, pero también dijo una cosa que es clave, que después de todos estos conflictos, y coincide con algo que voy a contar ahora, va a venir una época de nueva conciencia. Bueno, este hombre decía que las guerras y los conflictos son cosas entre diablos donde Dios no tiene nada que ver, que no mezclen a Dios en eso, porque la verdadera batalla, el verdadero guerrero, es el que conquista la paz dentro de sí mismo, y cuando uno conquista la paz dentro de sí mismo, se da cuenta de que es espejo de todo lo demás, y es imposible que busquen el enemigo externo, ¿no? El que acaza la armonía, pues está en armonía con todo. Básicamente esto coincide, que es lo que venía a contar, con algo que es muy desconocido, que está en la Kabbalah, como otros movimientos. Cuidado con lo que acabo de decir, porque he tocado seguramente habré puesto el dedo en muchas llagas
Deciros que, por ejemplo, a mí se me invitó a entrar parte de muchas vías desconocidas. No solamente he sido masón o soy masón en sueños, ¿no? Eso nunca se pierde. La Kabbalah y otras muchas que no voy a referir. Son escuelas, vías de conocimiento, pero cada hombre es un camino a Dios. Eso es lo que quiero resaltar. Y a mí se me invitó a formar parte de una vía, se llama así, esotérica, muy desconocida, que entronca con una tradición primordial, y su creador, Doménico, fue asesinado. Juliano, otro esoterista, fue asesinado. Todo el que pone el dedo en la llaga acaba de mala manera. Eh, Tocas poderes que están infiltrados en el mundo y mezclados con él. Cuando uno habla de paz y cuando habla del verdadero esoterismo, te conviertes no en un ángel de luz. Te asisten todas las energías divinas, pero te conviertes a la misma manera que la luz expande su poder, la sombra lo hace en idéntica potencia. Hay que tener mucho cuidado. Dicho esto, decir que según la Kabbalah más profunda, y nos vamos a referir, voy en titulares, a 3 versículos que hay en el Éxodo. Hay 3 versículos que son clave y que, como la vida, que tiene forma helicoidal, combinando letras hebreas de esos 3 versículos, se extrayeron los 72 hombres de la potencia divina de Dios. Abren puertas. Vivimos en una especie de matriz. Todo esto, dicho así, es lo que voy a explicar en ese retiro de Galicia, como vengo explicando en esos retiros de Ulises, junto a mi compañera Ana, que ya tiene una función sanadora y protectora en esos círculos que hacemos de protección. Bueno, según ese poder de Dios codificado en el Génesis hebreo, en el Bereshit, habla de 5 razas, 5 genealogías, que de alguna manera se llaman, a ver, los Ereb Rab, que son como 5 arquetipos seres, que desde que el hombre es hombre y adquiere el camino de evolución de la conciencia, están perturbando y obstaculizando ese camino. No los voy a nombrar porque si los nombro les doy fuerza, pero estos 5 seres, según cabalistas de alta significación espiritual, tienen como misión interrumpir el camino de evolución de la conciencia en el hombre. Cada uno representa un arquetipo: la duda, el sexo, el mal hablar, la maledicencia, los malos pensamientos. Son como parásitos energéticos que funcionan en torno a la búsqueda interior y se plasman también en todo lo que nos rodea. Dicho esto, decir que estamos en el año 5000 y pico del calendario hebreo, y contrario a esa Kali Yuga o a ese ciclo que hemos visto de otras corrientes tradicionales que dicen que ahora viene lo peor y tal, lo que estamos viviendo es una época de convulsión donde la sombra se siente tan amenazada por lo que está por venir que los que piensan que vamos al apocalipsis a lo mejor no se equivocan, porque apocalipsis es revelación. Según también la Kabbalah más profunda y el budismo Zen Shinto y otras escuelas, nos encaminamos a un periodo de evolución de la conciencia. El milenio si os dais cuenta, Dios, Jesús, para algunos, yo voy a ir a la tradición hebrea, Jesús tuvo al Cristo dentro. El Cristo quiere decir que es un estado, pero bueno, no voy a meterme en términos religiosos. El estado Cristo es un estado de iluminación y le tuvo Jesús dentro, como otros, en mi opinión. Pero decir que desde el punto de vista hebreo, de la mística hebrea, se corresponde con la creación, con el sentido simbólico de la creación, y nos encaminamos hemos pasado por atribuciones, ¿no? Tribulaciones de diferentes milenios, y ahora estamos en ese milenio que sería el Sabbat. Sabbat es el día de descanso, es decir, por fin la iluminación está cerca. Este siglo que vamos a entrar es el signo de evolución de la conciencia, donde van a hacer un nuevo ser que, cansado de tantos tiempos de conflicto, va a empezar a ir despertando. Y eso se está produciendo. Y es lo que os quería decir. La tradición es un poder que está dentro del hombre, somos seres firmados, no olvidéis eso. Deciros, y por poner un ejemplo, que la tradición, pues
en algún momento esos talleres, no es hoy el momento, lo explico, como te dice dónde el espíritu está en el pulmón derecho, el alma está en el plexo solar y son como dos rombos que giran sobre sí mismos. En la séptima vértebra tenemos el soplo del halcón, ¿no?, de Egipto, ¿no?, que es por donde entra la vida en el día 28. O sea, te explica un montón de cosas muy desconocidas y que tienen que ver con el trabajo interior y con el propósito de mejora, porque venimos y encarnamos para metabolizar aquí y a través de nuestros actos crear un cuerpo de luz que nos sirva para la eternidad. Os voy a decir una clave que está en Ulises, 2800 años de antigüedad, que la explico en esos retiros y que está en otros textos. Dice la tradición que el día 14, después de morir, cuando ya has fallecido, se te acerca una luz, que esa luz es un estado del Cristo, digamos, ¿no?, para que lo entendamos, un estado de iluminación, es la manifestación más potente de la divinidad. Si tú has trabajado bien en la tierra y nos metabolizamos en nuestro comportamiento con los demás, no solamente en el adquirir conocimientos, sino ser compasivos, sino procurar la paz interior y exterior, si lo hemos hecho bien y vibramos en esa luz de Cristo, nos hacemos una automáticamente con ella. Si no vibras con esa luz, no la reconoces, la dejas ir y te quedas en el estado de vibración que has adquirido aquí y seguramente vuelvas a encarnar. Quiero decir esto porque los retiros de Ulises, curiosamente, habla de algo parecido. Te dice, por ejemplo, Ulises llega a contactar con Tiserias, que era un tebano, que murió, que había sido un iniciado, que había elevado su vibración, y curiosamente en el mundo de los muertos son sombras, sin identidad, vagan, que no saben, como en la Tierra, no hay diferencia. En la Tierra hay personas que están al conflicto, que están a la dispersión, que hablan de un esoterismo de enfrentamiento, de confrontación del guerrero, y hay personas que preferimos hablar de un esoterismo que mejora al ser humano y le pone y le armoniza con todo lo demás. Si estás en esa vibración, te están asistiendo desde arriba, y cada uno que ponga lo de arriba el nombre que quiera, seres de luz, Dios, ángeles, lo que uno quiera. Cuando estás en armonía con esos mundos superiores, créeme que eres retribuido. Y se abren posibilidades. Ese paso del Mar Rojo, lo que está hablando, ¿sabéis qué es? Que en una realidad, que esos Eres Rad, esas 5 genealogías de seres, que tienen zombificados a los dirigentes de la Tierra para que el mundo no cambie en su posibilidad mejor, instrumentalizan y ponen en la cúspide de las grandes corporaciones y de los grandes gobiernos, como Drácula, ponen a sicarios de su voluntad. Ellos no saben que lo son, pero son totalmente instrumentalizados por esos seres Ra. Cuando dice la Kabbalah que cuando tú empiezas a trabajar de alguna manera, también lo hablaba esto Jacobo Grinberg, acordaros de la Latiz, él decía que había un campo de conciencia, energía, información, un campo cuántico, que necesariamente se realiza también en nuestro campo neuronal, no local, pero también había un elemento que era como un elemento director, modulador, que uno lo puede llamar Dios o la fuente, que es realmente para el que hay que trabajar, ¿no?, para ese campo de conciencia que se está modificando continuamente y del cual nosotros somos co-creadores. Digo esto porque realmente, como veis, voy sin solución de continuidad. Creo muy necesario el que cuando se habla es el paso al Mar Rojo, ese texto tan simbólico del Éxodo, lo que está hablando es de que en ese matriz que todos dominan, en esa cegación o cerrazón de los sentidos que nos llevan por el pensamiento único y por la negación de la posibilidad de una humanidad mejor, a veces, como en un programa informático, nosotros podemos interactuar con ese campo, modificarlo y nos salimos de él. Y es curioso porque el pensamiento positivo y practicarlo, la meditación, la oración, la vibración, la compasión, es lo que de alguna manera nos hace salir de ese campo
y crear fisuras en esa matriz que lo tienen controlado los Erez-Rav. Erez-Rav y los dirigentes aquí en la tierra. Cuando estés en el camino de Dios vas a ser asistido y sobre todo una cosa, hay que practicar también la aceptación. Yo mismo, por ejemplo, continuamente, que siempre hablo de luz y soy continuamente estudiado, analizado, buscando mis contradicciones. Claro, ¿cómo voy a tener contradicciones? Soy un hombre y no soy un ángel. Tengo que tener mis contradicciones. Pero sí creo que estar en el camino de la luz, o lo intento procurar, y me puedo equivocar. Pero estos no me van a permitir ninguna equivocación y te van a estar continuamente, no me importa. Antes actuaba de manera reactiva, era una forma de darlos a ellos energía. No, tú estate en tu propósito y tú no eres lo importante. Hay una energía divina, un Dios que se está metabolizando a través de ti y tú eres una mera herramienta de su voluntad. Dicho esto, podemos hablar de otras cosas. Yo os invitaría, son 14 plazas las que va a haber para ese retiro. Cada número de los retiros es un número, no intentamos, no es un negocio lo que estamos haciendo. De hecho, me han escrito incluso grupos como Logias Rosacruces que querían venir 22, 27 personas. He dicho, no, esto es otra cosa. Esto no es mi apunto a una experiencia esotérica más. Yo estoy intentando con mi Sofía y con otras personas que están repitiendo por 4 edición crear espacios de luz, vienen de México, de distintas tradiciones. Algunos practican el budismo, otros practican, el cristianismo más esotérico, otros, es igual. Lo importante es que un grupo heterogéneo de personas se reúnen con un propósito de elevar la conciencia, de aprender unos con otros, unos de otros, y yo pues lo que hago ahí también un poco corregir lo que es el verdadero esoterismo y practicarlo llevado a la experiencia en lugares de poder. Os invito porque, como os digo, cada edición de estos retiros obedece a un número mágico. Por ejemplo, en el último retiro eran 22 personas y lo hicimos con un propósito porque era el solsticio de verano, y 22 es el número del alefato hebreo. Como sabéis, las letras hebreas tienen raíz trilateral, están relacionadas con los cromosomas humanos y abren y despiertan realidades que se manifiestan en esta. Por ejemplo, con el Sefer Yeshirah y con otros textos, el verbo sifocarne, es decir, hay una interacción del sonido, vibración, luz, prácticamente somos luz cobrada. Entonces, yo era una manera, siempre hay un propósito que lo explico solamente a los que participan. El próximo es un número de 14 y ya tenemos bastantes peticiones, pero todavía me gustaría incluir a algunos de los que estáis ahí al otro lado de la cámara que me seguís.